¿Alguna vez has recibido una llamada en medio de la noche que te heló la sangre? En el pequeño pueblo de San Andrés de los Espantos, un joven investigador de lo paranormal recibe una llamada aterradora desde el más allá. Lo que descubre en la antigua casa colonial cambiará su vida para siempre. Prepárate para un viaje al corazón del terror donde las sombras guardan secretos oscuros y los gritos del pasado aún resuenan. ¿Podrá desentrañar el misterio y liberar las almas atrapadas, o quedará atrapado en un horror sin fin? Descúbrelo en La llamada desde el más allá. No te lo pierdas. San Andrés de los Espantos era un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, envuelto en una atmósfera de misterio y leyendas. La niebla se deslizaba entre las calles empedradas al caer la noche, y las sombras de los edificios coloniales parecían moverse con vida propia. Los habitantes del pueblo hablaban en susurros sobre la antigua casa colonial que se encontraba al final de una calle olvidada, una casa que llevaba años abandonada y de la cual emanaban rumores de sucesos inexplicables y fenómenos paranormales. Mateo, un joven investigador de lo paranormal, había llegado al pueblo con la intención de descubrir la verdad detrás de las historias que envolvían a la casa. Su interés por lo sobrenatural lo había llevado a lugares oscuros y olvidados, pero nada lo había preparado para lo que encontraría en San Andrés de los Espantos. La primera noche de su estancia, Mateo decidió explorar los alrededores del pueblo para familiarizarse con el lugar. Al pasar por la antigua casa colonial, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban la impresión de que la casa estaba viva, observándolo en silencio. Decidió no entrar esa noche, prefiriendo esperar al día siguiente para investigar con la luz del sol. De regreso a su habitación en la posada local, Mateo no pudo evitar preguntarle a la dueña del lugar sobre la casa. Doña Carmen, una mujer de edad avanzada con una mirada sabia y cansada, lo observó con preocupación. «Esa casa ha estado maldita desde hace mucho tiempo», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. La familia que vivía allí desapareció de la noche a la mañana, y desde entonces, nadie ha querido acercarse. Dicen que se oyen voces, gritos y llantos en la madrugada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo no podía dejar de pensar en lo que doña Carmen le había contado. Se acostó con una mezcla de curiosidad y temor, preguntándose qué secretos podría descubrir al día siguiente. A medianoche, el sonido de su teléfono lo despertó abruptamente. Sobresaltado, miró la pantalla. No había ninguna llamada entrante, pero el tono de llamada seguía sonando. Confundido, Mateo contestó el teléfono. «¿Hola?», dijo, pero solo recibió silencio como respuesta. De repente, una voz apenas audible comenzó a susurrar. Era una voz femenina, débil y angustiada, que repetía una y otra vez: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Trató de hablar con la voz, pero la llamada se cortó abruptamente, dejándolo con un sentimiento de inquietud. Sabía que esa llamada no era una coincidencia y que estaba relacionada con la antigua casa colonial. Decidido a desentrañar el misterio, se preparó para visitar la casa al amanecer. La mañana siguiente, armado con su equipo de investigación y una linterna, Mateo se dirigió hacia la casa. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando llegó. Empujó la puerta principal, que se abrió con un crujido ominoso, revelando un interior oscuro y polvoriento. La casa estaba en un estado avanzado de deterioro. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, y las paredes mostraban signos de humedad y moho. Mateo comenzó a explorar cada habitación, tomando notas y fotos, pero no encontró nada fuera de lo común. Fue en la última habitación del segundo piso donde algo llamó su atención. En una esquina, detrás de un viejo armario, descubrió una puerta oculta. La puerta estaba cerrada con llave, pero Mateo la forzó con una palanca, logrando abrirla. Detrás de la puerta había una escalera que descendía hacia un sótano oscuro. Bajó lentamente, iluminando el camino con su linterna. El sótano era frío y húmedo,
y el aire estaba impregnado de un olor a moho. Al fondo, encontró una mesa cubierta de papeles y un antiguo gramófono. Sobre la mesa había un diario, que parecía pertenecer a alguien de la familia desaparecida. Mateo comenzó a leer el diario, que narraba eventos extraños y perturbadores. Según las páginas, la familia había intentado realizar un antiguo ritual para comunicarse con los muertos. El ritual había salido mal, desatando una serie de eventos sobrenaturales que culminaron con la desaparición de la familia. Mateo continuó investigando el sótano, buscando más pistas que pudieran ayudarlo a comprender el ritual que había salido mal. Mientras revisaba los documentos, encontró un antiguo manuscrito con instrucciones detalladas sobre cómo deshacer el ritual. El manuscrito mencionaba la necesidad de un objeto especial, un amuleto que había sido escondido por la familia antes de su desaparición. Siguiendo las indicaciones del manuscrito, Mateo comenzó a buscar el amuleto en el sótano. Finalmente, encontró una caja oculta bajo una losa suelta en el suelo. Dentro de la caja estaba el amuleto, un colgante antiguo con símbolos desconocidos grabados en él. Mateo se dirigió de regreso a la habitación donde había encontrado el diario. Utilizando las instrucciones del manuscrito, colocó el amuleto en la mesa y comenzó a recitar un hechizo de liberación. A medida que pronunciaba las palabras, una energía palpable llenó la habitación. La atmósfera se volvió pesada y el aire vibraba con una presencia inconfundible. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el gramófono dejó de reproducir la melodía. Las voces que antes llenaban el aire se desvanecieron y el silencio se apoderó de la casa. Mateo sintió un cambio en la energía del lugar, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Con el amuleto en mano, Mateo sintió que el peso de las almas atrapadas había comenzado a liberarse. Se dirigió a la salida de la casa, con la esperanza de que el ritual hubiera tenido éxito. Una vez fuera, el sol brillaba con una claridad renovada, y el ambiente del pueblo parecía haber cambiado. Las nubes que solían oscurecer el cielo se disiparon, y la casa abandonada parecía menos amenazante. Mateo pasó el resto del día en el pueblo, hablando con los habitantes y compartiendo lo que había descubierto. Los residentes comenzaron a notar un cambio positivo en la atmósfera del lugar, y muchos sintieron un alivio por la desaparición de los fenómenos paranormales. Al final de la tarde, Mateo regresó a la posada para empacar y prepararse para su viaje de regreso. Mientras recogía sus cosas, recibió una llamada en su teléfono. Era doña Carmen, quien le agradeció por liberar al pueblo de la maldición que había estado pesando sobre él durante años. La paz ha vuelto a San Andrés de los Espantos, dijo Carmen. La casa está en silencio ahora, y los espíritus pueden descansar en paz. Mateo sonrió, satisfecho con el trabajo realizado. Aunque sabía que el mundo de lo paranormal aún guardaba muchos misterios, había logrado traer un poco de paz a un lugar que había estado atormentado por demasiado tiempo. Con un sentimiento de logro, partió hacia su próxima aventura, dejando atrás un pueblo que ahora vivía sin el peso de las sombras que antes lo habían envuelto. Mientras leía, el sonido del gramófono comenzó a reproducirse por sí solo. Una melodía antigua y triste llenó el sótano, seguida por la misma voz que había escuchado en la llamada. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Mateo sintió el miedo apoderarse de él, pero también una determinación renovada. Sabía que debía descubrir más sobre el ritual y encontrar una manera de liberar a las almas atrapadas en la casa. Continuó explorando el sótano, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a entender lo que había sucedido y cómo podía solucionarlo.